Muchos países desean la visita del líder salvadoreño, pero no todos están listos para ese nivel de compromiso y transformación. Sin embargo, Costa Rica, a pesar de las inundaciones que afectan a cientos de familias, recibió a Nayib Bukele con honores. Y lo que sucedió después dejó a todos sorprendidos, con su respuesta solidaria e inmediata. En este video, te contamos qué opina Bukele de los derechos de los privados de libertad, y sobre una alianza entre estos dos países, que podría redefinir la seguridad y el desarrollo de ambas naciones, inspirando a otros a unirse a los titanes. La visita oficial a Costa Rica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, marcó un hito en las relaciones diplomáticas de ambos países. Recibido con honores en la Casa Presidencial, Bukele fue condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, el más alto reconocimiento que Costa Rica otorga a figuras extranjeras. Este gesto no solo experimentó los logros de Bukele en la transformación de la seguridad de El Salvador, sino que también destacó la creciente influencia de su liderazgo en la región. Este es un honor que me llena de orgullo, no solo porque reconozcan lo que hemos logrado en El Salvador, sino porque significa que estamos trabajando juntos para hacer de nuestra región un lugar más seguro y próspero, expresó Bukele durante la ceremonia, subrayando la importancia de la cooperación bilateral. Estas palabras no solo reflejaron su gratitud, sino también su visión de un futuro compartido entre los dos países. Por otro lado, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, no escatimó en elogios hacia su homólogo salvadoreño. El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo, a ser un referente de seguridad en la región. Esto no ha sido fruto de la casualidad, sino del trabajo decidido y valiente de su gobierno, declaró Chávez, destacando los logros de Bukele en la notable disminución de la violencia y las actividades ilícitas por grupos inadaptados en El Salvador. Felicidades a Costa Rica por ofrecerle un reconocimiento tan importante. Muy merecido. Bukele es, de hecho, el presidente más popular de América Latina. Todos admiran su trabajo. Además de la ceremonia de condecoración, Bukele y Chávez firmaron varios acuerdos estratégicos en áreas clave, como turismo, economía, energía y seguridad, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales y promover el desarrollo conjunto de ambas naciones. Un acuerdo sobresaliente fue el de turismo, en el que Costa Rica compartirá su experiencia en modelos sostenibles con El Salvador, mientras que ambos países colaborarán para potenciar el intercambio cultural y el turismo en la región. La visita también sirvió como escenario para la creación de una nueva iniciativa internacional. Después de sus reuniones, los dos presidentes anunciaron la formación de un grupo exclusivo, que busca la colaboración entre países pequeños, para abordar desafíos comunes. Este grupo, denominado el Pacto de Prosperidad Centroamericano, tiene como objetivo la creación de una Liga de Naciones, que al igual que Singapur, transforme a los países de Centroamérica en una potencia económica y de seguridad a nivel global. Este pacto tiene el potencial de convertirse en un modelo de cooperación, de seguridad y de prosperidad para toda la región, inspirando a otras naciones con objetivos similares a unirse. Lo que está en juego con esta alianza es más que una simple colaboración bilateral. Es el inicio de un esfuerzo conjunto para convertir a El Salvador y Costa Rica en potencias regionales que trabajen por la seguridad, por el desarrollo económico y por el bienestar de sus pueblos. El futuro de nuestra región está en nuestras manos, y si trabajamos unidos, podremos lograr una transformación histórica, concluyó Bukele, dejando claro que esta alianza no solo beneficiará a sus respectivos países, sino que será un motor de cambio para toda Centroamérica. La visita de Bukele a Costa Rica, acompañada de una serie de acuerdos y reconocimientos, resalta el buen trabajo que ambos presidentes están realizando. Juntos, están demostrando que la colaboración efectiva entre naciones, basada en el respeto mutuo y el trabajo en conjunto, puede crear una superpotencia regional que desafíe las adversidades globales y establezca un modelo de prosperidad. Sin duda, este es solo el comienzo de una nueva era para Centroamérica. Pero qué excelente idea. Sería como el nuevo Salón de la Justicia, para ayudar a los pueblos. Sí, se podría decir que algo similar. También podría ser como los titanes de América Latina. Pero no te muevas, porque aún hay más.
En un acto de profunda solidaridad, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a Costa Rica una ayuda humanitaria, que inicialmente había sido destinada a las víctimas de la Dana en Valencia, España, pero que por razones desconocidas, el gobierno español no había aceptado. La generosidad de Bukele se mostró en su decisión de no dejar que esos recursos vitales se quedaran sin destino, sino que se dirigieran de inmediato hacia aquellos que más lo necesitaban. Y fue Costa Rica, el país afortunado en recibir este apoyo. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos y alimentos. Tenemos un avión lleno, listo desde hace días para ser despachado, declaró Bukele, destacando la magnitud y el compromiso de la ayuda que había preparado para los afectados por la catástrofe en España. Sin embargo, ante la negativa inexplicable de España en aceptar la ayuda internacional, Bukele no dudó ni un instante en redirigirla hacia Costa Rica, subrayando que la solidaridad no tiene fronteras ni limitaciones. El gesto fue inmediato. El presidente Bukele, sin escatimar, ofreció la ayuda al pueblo costarricense al instante. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quedó completamente impresionado y visiblemente conmovido. El presidente Chávez aceptó la donación y expresó su gratitud. Que Dios le bendiga. Un reconocimiento que reflejaba la esperanza que esa ayuda traía consigo. Bukele, con la firmeza que lo caracteriza, ordenó que las ayudas salieran esa misma noche, asegurando que, en un acto de hermandad, El Salvador estaba allí para respaldar a Costa Rica en su momento de necesidad. La verdad no tengo palabras para describir tanta generosidad de parte de Bukele. De hecho, lo mismo sucedió en vivo. Todos quedaron conmovidos por la ayuda solidaria de Bukele. Nadie se lo esperaba. La decisión de Bukele no solo refleja la voluntad de un líder comprometido con el bienestar de los pueblos hermanos, sino que también marca un precedente de cooperación internacional sin reservas. Mientras algunos gobiernos se cierran a la ayuda externa, El Salvador, bajo el liderazgo de Bukele, ha demostrado una vez más que la verdadera solidaridad no entiende de razones políticas ni de distancias geográficas. El avión lleno de insumos y rescatistas salvadoreños partió hacia Costa Rica con la misión de llevar alivio, esperanza y apoyo a aquellos que se enfrentan a situaciones de emergencia. Este episodio no solo fortalece los lazos entre El Salvador y Costa Rica, sino que también sirve de ejemplo para el mundo de lo que significa la verdadera cooperación internacional. En un contexto global donde las respuestas ante crisis humanitarias a veces se ven frenadas por burocracias y desconfianzas, Bukele ha abierto las puertas a una nueva forma de actuar. Un liderazgo dispuesto a dar, sin esperar, a aquellos que más lo necesitan. Este gesto de Bukele es mucho más que un acto de ayuda. Es un llamado a la unidad y la solidaridad en tiempos de crisis. Un recordatorio de que, cuando los gobiernos se niegan a aceptar ayuda, el espíritu humano encuentra siempre un camino para llevar consuelo y rescate a donde más se necesita. Y así, con su generosa oferta, Bukele no solo ha ayudado a Costa Rica, sino que ha encendido una chispa de esperanza en toda la región. Definitivamente, es una gran bendición la que recibieron los hermanos de Costa Rica. Desde luego que sí. Pero no quites el video, porque ahora te contaré el resultado de la visita de Bukele a la cárcel de Costa Rica. Luego de la visita de Nayib Bukele a la cárcel La Reforma en Costa Rica, tuvo la oportunidad de dirigirse al país costarricense. La postura de Bukele sobre los derechos de los presos emerge una visión clara y directa. Si bien reconoce que todo ser humano, incluso aquellos en prisión, merece derechos fundamentales como comida, salud y un espacio para vivir, es importante establecer un límite firme. Para él, esos derechos no pueden, ni deben, superar a los derechos de los ciudadanos trabajadores que sostienen el sistema. No puede estar por encima de los derechos del ciudadano, que sale todos los días a trabajar. La justicia, en su visión, debe ser proporcional, y poner siempre en primer lugar, el bienestar de los ciudadanos de bien. Quienes en muchos casos, son también las víctimas de los mismos individuos privados, a los que se sostiene. Bukele enfatiza que el sistema penal debe ser austero y funcional, con un costo operativo que no rebase los $100 mensuales por recluso, cifra que se asocia con el salario mínimo. Justifica esta postura al considerar que un gasto mayor sería inmoral e injusto para los ciudadanos que trabajan arduamente.
especialmente en países donde las condiciones económicas son complejas. Cada dólar que se destina al sostenimiento de un individuo en prisión debería ser cuidadosamente controlado, pues cada gasto innecesario en las cárceles es un robo al esfuerzo de los ciudadanos honestos que sostienen la economía de un país. Para Bukele, la administración de los centros penitenciarios debe estar enteramente en manos del gobierno. Explica que el sistema judicial tiene la función de dictaminar si una persona es inocente o culpable. Esa es la función de esa entidad. Sin embargo, la administración y control de la pena debe ser una responsabilidad estatal. Un sistema donde las leyes y normativas las dicta el gobierno. Para asegurar la correcta aplicación de las penas. Cualquier interferencia externa en las políticas carcelarias, según su visión, debilita la capacidad del sistema para cumplir su función principal, controlar el crimen y proteger a la sociedad. Lo más interesante es que el mandatario salvadoreño, al dirigirse a las autoridades y al pueblo de Costa Rica, no se presentó con aires de superioridad, sino con humildad y con la convicción de alguien que ha recorrido ese difícil camino. Su mensaje es motivador. Invita a aprender de la experiencia de El Salvador para evitar un deterioro en el sistema, que en su país llevó a situaciones de violencia extrema. En su opinión, las cárceles deben construirse y gestionarse con un enfoque riguroso que contemple cada detalle de seguridad. Desde impedir cualquier forma de comunicación ilícita, hasta asegurar que los centros penitenciarios no se conviertan en refugios o cuarteles de grupos indeseados, sino en sitios de contención absoluta. Bukele insta a Costa Rica a actuar ahora, pues considera que el país está a tiempo de prevenir problemas que en El Salvador se convirtieron en una crisis de magnitudes difíciles de controlar. Para él, esta oportunidad es única. Costa Rica, siendo una joya en Latinoamérica, tiene el potencial de aprender de los errores y éxitos de sus países hermanos y fortalecer su sistema penal antes de que la situación alcance niveles de crisis, con compromiso y con la unidad de todos los sectores, desde el gobierno hasta los medios de comunicación. La nación puede lograr que el sistema penal se convierta en un verdadero bastión de justicia y protección para sus ciudadanos. La visita de Nayib Bukele a Costa Rica ha sido un momento histórico de hermandad y visión compartida. Con su mensaje de unidad y generosidad, el presidente salvadoreño no solo fortalece los lazos entre ambas naciones, sino que también marca el inicio de un sueño compartido de paz y prosperidad para la región. La formación del Pacto de Prosperidad Centroamericano abre las puertas a una Liga de Naciones comprometidas a enfrentar juntos los desafíos comunes, elevando la seguridad y el desarrollo económico de sus pueblos. Y por otro lado, la ayuda humanitaria brindada a Costa Rica es un gesto profundo de solidaridad. Es un recordatorio de que las fronteras no limitan la compasión y el apoyo entre hermanos latinoamericanos. Bukele ha demostrado que el verdadero liderazgo implica ofrecer ayuda en los momentos difíciles. Y lo ha hecho con generosidad y sin reservas. Pronto, Costa Rica recibirá también recomendaciones para mejorar su sistema penitenciario. Propuestas basadas en la experiencia de un país que ha transformado su realidad. Esta visita ha sido el comienzo de una era de colaboración auténtica y compromiso mutuo, en la que Costa Rica y El Salvador, como líderes regionales, inspiran al resto de Centroamérica a construir un futuro más seguro y próspero. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Estás de acuerdo en que los derechos de los presos deben estar por debajo de los derechos de los ciudadanos trabajadores? ¿Te gustaría ver más alianzas entre los países de Centroamérica para enfrentar los problemas que aquejan tu país? ¿Te gustaría que la siguiente visita de Bukele fuese en tu país? De ser así, ¿por qué te gustaría? Te espero en el próximo video. Hasta luego.